Muy buenas tardes, familia jesuana, buscantes, pensantes, nunca os quedáis tranquilos, siempre queréis más y nos alegra muchísimo a Antolín y a mí. Otro viernes más, Antolín Diestre Gil, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Ramón. ¿Cómo estás? Yo estoy fenomenalmente bien. Me alegro muchísimo. Yo también, y muy contento por poder tener esta conversación contigo o esta entrevista o como queramos llamarla, porque me parece que el tema de hoy va a dar que hablar. Yo creo que mucha gente vamos a aprender muchas cosas que antes no sabíamos o no nos habíamos entretenido en trabajar para descubrirlas. Se trata de este título que aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y es el siervo de Yahvé. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha conseguido? Todas estas preguntas las va a ir contestando Antolín y si después de su exposición me surge alguna duda, te la plantearé también. Así que dale con todo, Antolín. Vale. Bueno, yo voy a hacer algo para darte pie a que me hagas preguntas, ¿no? De eso Eso se trata, es, de que me vas a hacer claro. preguntas. Bueno, el siervo de Yahvé. El siervo de Yahvé, si nosotros nos damos cuenta, en Isaías 41:8, 41:8, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. No temas porque yo estoy contigo, este es el versículo 10, etc. Entonces nos damos cuenta, primeramente, el reino, o sea, Israel es siervo de Dios. Después va a hablar también del siervo de Dios respecto a un personaje que después en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento se le identifica lógicamente también como el siervo de Yahvé. Esto lo podemos ver cuando leemos en Isaías 53, no nos vamos ahora a entretener demasiado, pero en Isaías 53, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, despreciado, desechado entre los hombres. Y entonces aparece todo el capítulo 53, que yo invito a que lo leáis y lo estudiéis para que nos demos cuenta cuando leemos el Nuevo Testamento y observamos el comportamiento de Jesucristo, el que nos demos cuenta de la identificación que se está haciendo con este siervo de Yahvé que ha hablado en el Antiguo Testamento. Esto es un fenómeno profético que no se da normalmente. Hay muchas profecías en la Biblia. Y luego está la profecía apocalíptica. Pero como la profecía está del siervo de Yahvé, es imposible. Es algo verdaderamente increíble. Leeros el capítulo 53 de Isaías cuando podáis. Entonces estábamos diciendo, Israel, siervo de Dios. Ese siervo de Dios Israel, atención a lo que voy a decir, aunque no siempre, porque este siervo de Dios Israel cumple con la voluntad de Dios normalmente, pero hay veces que se comporta, según nos dice en 42:19, se comporta como un ciego y un sordo. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Yahvé? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Yahvé se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Bueno, entonces nos damos cuenta, simplemente con estos textos que acabo de leer,
de cómo ese Israel, siervo de Dios, en ocasiones se comporta como un ciego y como un sordo. Evidentemente, Dios actúa de manera que lo puede solucionar. Es decir, que llega un momento determinado que Dios interviene y ese siervo que se ha convertido en algún momento en un ciego y en un sordo, pues deja de serlo. Después aparece el camino de Yahvé. En Isaías 40, ¿Has dicho el camino de Yahvé? sí, Vale. Isaías 40 del 3 al 5. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Yahvé. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderezca y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Yahvé y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahvé ha hablado. Entonces nosotros nos damos cuenta por estos pasajes que se está vaticinando de alguna manera, voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahvé, enderezad calzada. ¿Cómo preparan ese camino? ¿Cómo se cumple el que se prepare el camino a Yahvé? Mediante la manifestación de su gloria. Se manifestará la gloria de Yahvé, versículo 5, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahvé ha hablado. ¿Cómo se cumple el que se prepara el camino de Yahvé? Mediante la manifestación de su gloria. ¿Y cómo y quién manifiesta la gloria de Yahvé? Atención, Isaías capítulo 4, versículo 2. En aquel tiempo, el renuevo, observen que ya ha habido 2 o 3 veces en los textos que hemos leído de un renuevo. Capítulo 4, versículo 2. En aquel tiempo el renuevo de Yahvé será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Esto en el capítulo 4, versículo 2. Si vamos al capítulo 11 de Isaías, capítulo 11, en el versículo primero, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Es decir, que ese anuncio profético que se está haciendo del siervo de Yahvé, que se identifica con el propio Mesías y que luego tiene un cumplimiento en el Nuevo Testamento con Jesús de Nazaret, vemos que aquí se le está dando suficiente espacio para que realmente esto sea una realidad y se pueda cumplir. Entonces estamos viendo cómo y con quién se manifiesta la gloria de Yahvé. Respuestas, Isaías 4:2. En aquel tiempo el renuevo de Yahvé será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. 11:1, que lo hemos leído también, capítulo 11, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahvé. Es decir, que esto que se está vaticinando se va a cumplir en el Nuevo Testamento y vamos a comprobar si realmente ese espíritu de Yahvé que se vaticina aquí y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Yahvé. Nosotros nos damos cuenta, pues, que no solamente aquí en este capítulo 11, la pregunta era, ¿y cómo y quién manifiesta la gloria de Yahvé? Las respuestas, Isaías 4:2 y luego la respuesta al capítulo 11. Quiero deciros que en el capítulo 61 es un pasaje complementario a este capítulo 11 que hemos leído, el versículo 1. El Espíritu del Señor, el Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahvé, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos
y a los presos apertura de la cárcel. Proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé. Entonces tenemos, primero, Israel es siervo de Dios, a veces se comporta como ciego y sordo, pero Dios lo soluciona. Y luego, ¿cómo se cumple el camino de Yahvé? En Isaías 40, cuando hemos leído Isaías 40, perdonar que vuelva otra vez a citarlo, Isaías 40, del 3 al 5, decía: os que claman en el desierto, preparad el camino a Yahvé, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte. Versículo 5, y se manifestará la gloria de Yahvé y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahvé habla. ¿Y sobre quién se manifiesta esa gloria de Yahvé? Y entonces aparecen unos textos, y si ahora vamos a Zacarías 3, 8, 9, porque los otros ya lo hemos leído, es decir, Isaías 4:2, Isaías 11:1, versículo 9, ahora Zacarías 3. Perdonar. Zacarías 3, 8, 9, dice: escucha ahora, Josué. Este es un ruido que estás haciendo tú sin darte cuenta, ¿eh? No, ni me muevo. No, quizás tu aparato. Aquí desde luego no hay. Bueno, capítulo 3 de Zacarías, versículo 8 y 9. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú, los que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti. Esto lo está hablando alguien que va a ser enviado por Yahvé y que después esto se hace coincidir precisamente con Jesús, el Mesías, en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se cumple el que se prepara el camino de Yahvé? Mediante la manifestación de su gloria. ¿Cómo y quién manifiesta la gloria de Yahvé? Aparece Isaías, capítulo 4. Oye, qué desagradable. Isaías 4:2. El tiempo, el nuevo de Yahvé será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, a los sobrevivientes de Israel. 11:1 y 9, Zacarías 3, 8, 9. Escucha ahora, Josué, como sacerdote, tú y tus amigos, que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Y vamos a Zacarías 2:10, canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, dice Yahvé. Este en medio de ti, anteriormente se está hablando del que va a enviar Yahvé, al siervo de Yahvé. En el capítulo 12, Zacarías 12, es un versículo muy interesante, muy importante. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, el que traspasaron. Ahí aparece, fíjense bien, la versión Valera no trae esta misma traducción porque se han dejado una et que significa con, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, al que traspasaron. Mirarán a Dios que está con el traspasado. O sea, cuando miren al traspasado, cuando vean al traspasado, estarán queriendo mirar a Yahvé. ¿Por qué? Porque
habrán estudiado toda esa profecía y estarán comprendiendo que se está cumpliendo precisamente en esos momentos y por eso están viendo a Yahvé también ahí, con el que traspasaron. Bien. En Mateo 12, vayamos a Mateo 12. Mateo 12 aparece. 12, versículo 14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo Jesús, sabiéndolo, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Estoy en el versículo 14 y 15 del capítulo 12 de Mateo. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Efectivamente, Jesucristo se dedicó a una predicación muy restringida para los principales de los judíos, porque las predicaciones de Jesús, hay una equivocación bastante grande cuando uno lee el Evangelio, se piensa que el común del pueblo las está escuchando, y no es así. Sí, han hecho mucho daño las películas. ¿Qué es? Que han hecho mucho daño las películas. Sí. Nos Bueno, incrustan imágenes en el cerebro que realmente no existían. Bueno, ¿y como quién y se manifiesta la gloria de Yahvé? Respuestas, ya lo hemos dicho. Vale, y ahora en Mateo 12 hemos dicho, versículos 14 y 15, salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Bien. Bueno, entonces, Mateo 12, 14, 15, sigamos leyendo. Versículo 18 de este capítulo 12 de Mateo. Vuelve el ruido. Versículo 18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. El versículo 19, ya lo hemos dicho, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá su voz. Bueno, luego tendríamos Isaías 53, donde se expresa, yo les invito a que lo lean ustedes por su cuenta, para que se den cuenta de qué manera ese capítulo 53 de Isaías registra, en resumen, todo el acontecimiento Jesucristo que en el Nuevo Testamento aparece. Bien, pues por mi parte ya puedo responder a preguntas. Una pregunta. ¿Por qué, y si lo has hecho voluntariamente, has obviado la faceta del siervo de Yahvé como siervo sufriente? No, ya lo he dicho. He dicho que capítulo 53 de Isaías, Vale, donde... pero es el que no vas a explicar hoy y le pides a la gente que lo lea, ¿no? No, yo voy a explicar lo que tú me preguntes, pero Isaías 53 es bueno que lo lean, lo estudien y comprueben precisamente esto que he estado diciendo, de cómo
se está anunciando toda una serie de cosas del Mesías y en el Nuevo Testamento aparece todo un resumen de todo lo anunciado proféticamente, aparece precisamente en el Nuevo Testamento de lo que ya se ha indicado. Y entre ellos está el propio capítulo 53 de Isaías, que es lógicamente fundamental. Pero, insisto, si no lo han leído, léanlo. Si ahora se me hace alguna pregunta con él respecto a ello, pues yo indicaré. Pero que es bueno que lo lean y lo estudien, ¿eh? Para que se sorprendan todavía más. Desde luego, en Isaías yo creo que está la mayor compilación de características de lo que va a ser el siervo de Yahvé, el Mesías. Y Isaías le da una importancia capital, incluso yo diría dramática, a la faceta de siervo sufriente. Mi pregunta es, yo doy por hecho que quienes están aquí viéndonos hoy han leído el capítulo 53 de Isaías. Igual no han profundizado, probablemente yo tampoco lo que debiera, pero yo lo había leído y efectivamente lo he profundizado relacionándolo con el Nuevo Testamento y entonces uno descubre cosas extraordinarias. Pero sigue en lo que ibas a decir. Mi pregunta es, ¿crees que Dios el Padre quería que su siervo, el siervo de Yahvé, fuese también el siervo sufriente? ¿Lo quería? ¿Lo deseaba? ¿Buscaba eso Dios en Jesús? Pero ¿Que fuera el siervo sufriente? es que el tema es que nosotros lo que tenemos que hacer es leer el capítulo 53 de Isaías, donde se expresa un anuncio profético sobre lo que iba a ocurrir con el siervo de Yahvé, y ahí aparece el siervo sufriente en el propio Isaías 53. Y por lo tanto, Dios era sabedor y conocedor de ello y había preconocido que esa faceta y esa situación se iba a dar en Jesucristo. En principio, insisto en lo que ya tratamos otro día. Dios quiere, en su pensamiento eterno, vamos a llamarlo así, de acuerdo a lo que yo he leído de la Biblia, quiere que enviar a alguien que devuelva al hombre a Dios. Es decir, el hombre se ha alejado, el hombre se ha apartado, el hombre ha pecado y entonces Dios quiere salvarle. Y entonces crea un plan de la salvación. Y ese plan de la salvación lo crea teniendo en cuenta la figura del siervo de Yahvé, donde está incluido todo lo relacionado con el siervo sufriente. Y el texto de Isaías 53 es mucho más fuerte que todo esto que estamos diciendo. El texto de Isaías 53 llega a decir que hizo expiación. Se utiliza ese término de expiación por nosotros. Es decir, Dios quería hacer volver al ser humano a Dios, a Él, a Dios. Vale. Entonces pone en marcha todo el plan y lo organiza. Y entonces, al poner ese plan en marcha y organizarlo, pues se da cuenta que Jesucristo va a ser matado. Tengamos en cuenta bien esto. Alguien me dirá, bueno, la muerte de Jesucristo es necesaria para la salvación. Pues no, espera. La muerte de Jesucristo es necesaria para la salvación. Vale, yo digo, sí, claro que fue necesaria. Se manifestó que era necesaria. Es decir, Dios no quería para salvar al mundo y para salvar a las personas que tuviera que morir el siervo, por llamarlo así. Pero Dios lo preconoce y entonces nos lo pone proféticamente de que efectivamente para poder salvar a la humanidad, para poder salvar al hombre, iba a tener que morir el siervo de Yahvé. Iba a tener que morir Jesucristo.
Y entonces ya la muerte de Jesucristo se incluye dentro del propio plan de la salvación, porque ha llegado a mostrarse y a demostrarse que se ha hecho necesario. No solamente la muerte, sino también la vida. Es precisamente por cumplir una vida sin pecado que el maligno le arrastra hasta el final en su tentación. Es decir, por un lado, si hubiera podido, si Dios hubiera visto que era suficiente con hacer volver al hombre a Jesucristo sin tener que haber muerte ni muerte de cruz, pues lo hubiera hecho. Pero él ya nos plantea, no solamente nos plantea, sino que preconoce, no solamente preconoce, sino que ya incluye en el plan de la salvación la cruz como necesaria, como consecuencia precisamente de que al llevar al siervo de Yahvé con la finalidad de hacer volver al hombre a Dios, en ese hacer volver al hombre a Dios, el maligno se lo va a cargar. Y el maligno tiene sus medios para cargárselo. Y entonces Dios, en lugar de darle ese valor al maligno, lo que hace es asumir el sacrificio de Cristo y la muerte de Cristo y el sufrimiento de Cristo, lo asume dentro del propio plan de la salvación. Esto es lo extraordinario. Porque efectivamente, si Dios hubiera visto que realmente no se lo cargaban a Jesucristo, pero claro, ¿qué hizo el maligno? El maligno quiso llegar hasta el extremo, con las tentaciones para hacer volver a Jesucristo, para quitarlo del camino de la salvación a Jesucristo. Cuando veía que no podía, pues ponía más cosas para llevar a cabo esa situación. Y hasta el punto de decir, bueno, me lo voy a cargar. Y me lo voy a cargar con la finalidad precisamente de que no pueda terminar el plan de la salvación. Claro, todo eso está en el pensamiento de una mente maligna. Pero entonces Dios utiliza eso precisamente para utilizarlo, para usarlo con la finalidad de llevar a cabo el plan de la salvación. Y entonces todo eso, el sufrimiento, la cruz, la muerte, etcétera, Dios la incluye como necesaria para nuestra salvación, como consecuencia de toda esa situación. Entiendo que la única manera, como... Veo que te sonreías y eso quería decir de que estabas contento de lo que estaba diciendo. Sí, mucho. Quiero decir, Que como la no única manera en que Jesús no hubiera tenido que morir hubiera sido que Israel hubiese aceptado a Jesús como el enviado de Dios, el Mesías. Correcto, totalmente. Otra cosa no funciona. Pero ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Porque no vayamos a desviar aquí las cosas. El que Israel no sé qué términos utilizar aquí. El que ciertas personas de Israel que de alguna manera pueden decidir con su comportamiento y su actitud el que la salvación o no salvación se lleve a cabo de una manera o de otra, recordemos que esto lo está preconociendo Dios. Y es con relación a ese preconocimiento que Él pone en marcha su plan de la salvación. Todavía, cuando en ese momento lo hace Dios desde la eternidad, en su mente eterna, no sabemos lo que va a ocurrir auténticamente. Luego vemos lo que fue ocurriendo en cuanto a la malignidad precisamente del maligno que hace todo lo posible por ir en contra de ese planteamiento que Dios tiene, de querer salvar
lo que se ha perdido, lo que realmente ha tenido en cuenta otro camino distinto al de permanecer como creado y salvado de Dios. Claro, tú has empezado esta reflexión de ahora diciendo, ojo, cuidado. Entiendo que es porque ha parecido que yo, al hablar de Israel, debería haber aceptado al Mesías, no lo acepta y por lo tanto muere. Entiendo que has pensado que lo que yo quería decir era todo el pueblo de Israel. Y ahí hay muy pocos culpables de la muerte de Jesús, muy pocos. Escasamente los sanhedritas, y de esos no todos. Uh-huh. Uh-huh. Así que si he dado a entender que me refería a todo Israel, produce la muerte de Jesús, no, la producen unas cuantas personas, precisamente Correcto. las autoridades que tú has mencionado. Ciertas autoridades también. Ciertas autoridades. Bueno, es que he ido apuntando aquí alguna cosa. Entonces, tenemos claro que Dios no quería la muerte de Jesús, que el plan perfecto hubiera sido que Israel hubiera aceptado a su Yo enviado diría, como el Mesías. perdona, yo emplearía otro término verbal. No hubiera querido, no Claro, hubiera, porque quiere después de ver lo que va a ocurrir. yo tengo en cuenta lo mejor posible por parte mía de una mente divina, de cómo actúa y de cómo va a llevar a cabo ese plan de la salvación. No hubiera querido. Muy bien, muy Sí. bien. Y que la única forma hubiera sido lo contrario. Que, porque en realidad, este domingo de Ramos, lo que nosotros llamamos el Domingo de Ramos, se demuestra que había una gran cantidad, no voy a decir de seguidores de Jesús, pero sí de gente a la que le complacía lo que hacía Jesús. Y es solo unos cuantos poderosos que temen perder su poder. Si Jesús atrae a mucha gente, son ellos los que en realidad ayudan a condenar. Bueno, todo depende de cómo leamos los textos y de cómo estudiemos el panorama. Es decir, la muerte de Jesucristo, insisto, se produce en principio porque el hombre está perdido y Dios ha querido hacer volver al hombre al Padre. Y al querer hacer volver al Hijo al Padre, o sea, Jesucristo al Padre, entonces se produce, yo creo que puedo decir, el asesinato de Jesucristo. Independientemente del valor reconciliatorio que encierra por esa muerte libre y voluntaria que Jesucristo en última instancia asume para poder llevar a cabo el plan de la salvación. ¿Qué diferencia hay entre la expresión siervo de Yahvé e hijo del hombre? Hombre, las expresiones son distintas. El que se refieren al mismo personaje, lógicamente, nosotros nos encontramos esa expresión hijo del hombre anunciada ya por Daniel, por ejemplo. Tenemos todo lo relacionado con el siervo de Yahvé en Isaías, en Jeremías, en el propio Daniel, aunque ahí habla del príncipe, más bien. Entonces, nosotros nos damos cuenta que ya la Biblia del Antiguo Testamento, bueno, la palabra de Dios, expresada antiguamente, ya contenía todo el plan de la salvación de Dios. Y luego cuando llega el Nuevo Testamento, lo que el Nuevo Testamento añade es la realización de ese plan de la salvación por parte de Jesucristo. Y lo que tú estabas cuestionando, ¿qué era? ¿O lo que estabas diciendo?
No, simplemente la diferenciación de caras, digamos, del Mesías entre, estoy expresándome muy mal, pero me imagino que me entenderéis, el siervo de Yahvé y el Hijo del Hombre. Sí. El ¿Qué siervo de dices? Yahvé, Efectivamente son la misma persona, están en una misma persona, pero vistos desde distintos ángulos. cuando vas al Nuevo Testamento, se identifica al Hijo del Hombre con Jesucristo y además hay una gran cantidad de textos y además obligatoriamente expuestos para que el público cuando lo lea, tanto el judío como el día de mañana, el gentil que llegue a comprender el tema, lo pueda aceptar y entonces se llega a comprender la identificación que hay entre Jesucristo y como siervo y como hijo del hombre. La identificación que hay. Con, estás incómodo. Sí, porque no estoy, pero bueno. Bueno, pues llevamos 36 minutos, llegamos a la hora y ya está. Madre No, mía, qué trueno ha incómodo, sonado. el que me siente incómodo no significa que no podamos estar hablando. Sigamos. Sí, sigamos. Teniendo en cuenta estos títulos que se le dan al Mesías, como hemos dicho, siervo de Yahvé, siervo sufriente de Yahvé, que, claro, alguien puede ser siervo de Yahvé y no ser un sufriente como lo fue Jesús. Así que eso es una característica más que se añade a la misión del Mesías. Bueno, Hijo del hombre, dime, por favor. no, el siervo de Yahvé es el Mesías, es el Hijo del Hombre y en su cometido de cumplir como siervo de Yahvé se descubre Se convierte en siervo que va a sufriente. morir, que va a morir. Y por lo tanto, eso ya se añade. Pero es algo que va a ocurrir posteriormente. Para la mente de Dios lo tiene todo presente porque es teniendo en cuenta todo eso presente que puede presentar ese plan de la salvación que nos presenta tan extraordinario, claro. Y mi pregunta es, ¿era esperable para el Israel de la Palestina del siglo I que el Mesías fuese alguien como Jesús y como acabó Jesús? ¿Era esperable para Israel? ¿Sus expectativas eran esas o eran las expectativas de un Mesías triunfal, guerrero y vencedor? Bueno, las profecías que hay en la Biblia son suficientes para poder observar estos dos aspectos que tú acabas de decir. Pero no cabe duda, que en última instancia el Mesías iba a superar esa situación e iba a destruir a sus enemigos. Esta es la idea que ciertos judíos de aquella época que leían las escrituras y que podían comprender el asunto, habían llegado a esa cierta conclusión. Eh, no todos, no todos, porque realmente es verdad que el Evangelio está concebido por cristianos. Bueno, no, está concebido por judíos que han aceptado a Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que han manipulado los textos. No, no es que los hayan manipulado, pero lógicamente al tener que presentar esa nueva situación de la muerte de Jesucristo como vicaria y como expiatoria en el sentido al que se iba a llegar como consecuencia de la obra del maligno, pues entonces es necesario el tener que contener todos estos aspectos, todas estas, estos dos aspectos aparentemente enfrentados que no lo están, sino que lo que hacen es complementarse y ayudarnos a comprender, ¿no?, el motivo principal por el cual Dios ha enviado a Jesucristo, y es para nuestra salvación. Y es en ese envío de la salvación
y es en ese querer cumplir la salvación que se produce precisamente el problema, por decirlo así. El problema. Si es que además Jesús lo tenía clarísimo. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El único Dios A verdadero. eso vino. Claro. Claro. Ya Pero Jesús como tengamos en cuenta que esa lectura de ese texto lo tenemos que tener en cuenta teniendo en cuenta todo el panorama. Es decir, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que conozcan el plan que tú has ideado, que conozcan el plan que tú has expuesto de salvación, donde va a haber la muerte del siervo. Es decir, no lo podemos desligar, no podemos coger, sacar ese texto y decir, no, ahí no se habla de ninguna muerte, pero ahí se habla del conocimiento de Dios. Y el conocer a Dios va a implicar el conocer el plan que Dios ha tenido, porque además lo expone el Antiguo Testamento, para nuestra salvación. Podría decirse que la muerte de Jesús es un daño colateral en el plan de la salvación. No, es decir, en el momento en el que Dios presenta el plan de la salvación, tiene en cuenta, por un lado, todo lo que implica la idea del pecado y todo lo que implica solucionar el pecado. Lo tiene en cuenta. Y por lo tanto no se trata de algo colateral. Es que el pecado se produjo ya por el maligno. Ya no es un mero accidente. Y por una gran cantidad de ángeles que siguieron al maligno, a Luzbel. Es que démonos cuenta que el problema del origen del mal aparece ahí ya. Y después, cuando la tentación llega a aceptarse en un planeta de los que Dios ha creado, que es la Tierra, entonces el problema ya pues se complica, claro, lógicamente. Otra pregunta. ¿Crees que Israel estaba esperando un Mesías humano o un Mesías divino o un Mesías híbrido? A través de la comprensión que Israel tiene hasta el siglo I en la Palestina de Jesús, ¿era esperable un Mesías divino? Nosotros lo que tenemos que hacer es leer el Antiguo Testamento. En las profecías bíblicas se nos habla del siervo de Yahvé como un ser humano. Y se nos habla en otros pasajes, es verdad que hay pasajes que han sido mal traducidos, pero que aquí ya los hemos estudiado y, por cierto, ahora no lo voy a traer a colación porque nos llevaría una gran cantidad de tiempo, pero el próximo día lo vamos a leer, el pasaje famoso que hay algunos que utilizan totalmente mal. Vamos a ver si es... vamos a ver. Ajá. Pero tú, Belén Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será dirigente, no señor. Es un texto, este texto del versículo 2 del capítulo 5 de Miqueas se ha maltratado de tal manera Sí, es un error de principio. por el propio trinitarismo, perdonar que lo tenga que sacar a relucir, que lógicamente es totalmente distinto a como realmente me dice aquí. Pero tú, Belén, Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será dirigente en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde muy Perdona, antiguo. ¿puedes darme la referencia del texto? Por favor, que quiero apuntarlo. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Las salidas son desde el principio. Y entonces se añaden aquí, que no aparece ni visor de ninguna forma. Añaden, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso nada. Allí no dice desde los días de la eternidad. Ahí dice desde muy antiguo. Y claro, es desde muy antiguo porque la profecía sobre
el que va a venir a salvarnos y sobre el Mesías aparece desde el principio, desde el propio Génesis, al comienzo de la simiente de la mujer. Entonces, claro, lo que no podemos hacer es maltratar el texto. Bueno, lo que estaba queriendo decir es que el Antiguo Testamento es suficiente para darnos a entender y darnos a comprender todo lo relacionado con la venida del Mesías y de su, ¿cómo diría yo? Y de su, la venida del Mesías y todo aquello que tenía que hacer para cumplir con el plan que Dios tenía instituido de llevar a cabo la salvación. ¿Puedes, por favor, repetirme la referencia que te he oído mal? Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y hay que leerlo bien, ¿eh? De ti me saldrá el que será Señor. Eso es error, no viene en el texto. El que será Mosel, que es la palabra que viene, dirigente. El que será dirigente en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde muy antiguo, no desde los días de la eternidad, ni muchísimo menos, que eso tampoco viene en el texto. Claro, la teoría trinitaria ha comprobado que no tiene base en los textos bíblicos que aparecen en el texto del Antiguo Testamento. Y entonces se ha tenido que inventar una serie de cosas. Va al Nuevo Testamento y descubre lo propio. Pretende encontrar base para su teoría de la doble naturaleza de Jesucristo y de la deidad y eternidad de Jesucristo, y no los encuentra tampoco, que es lo que hemos estado estudiando, vamos, durante varios meses. Vale, entonces la semana que viene vamos a tocar en profundidad Miqueas 5.2. Bien, sí. ¿De acuerdo? Vale. Lo tengo aquí, ¿eh? Ya está apuntado. Yo lo tengo aquí. Como en tablas de piedra. Otra compatibilidad o incompatibilidad. Para el pueblo de Israel de la Palestina del siglo I, con toda su tradición, ¿era posible que un Mesías muerto fuese realmente el Mesías? Porque desde luego, desde hace siglos, lo que el judaísmo dice, o la tradición judía dice, es que la prueba de que alguien que se ha proclamado Mesías no lo es que muere. No, fijémonos bien. Es verdad, y esta es una desgracia bastante grande, es verdad que primero, el pueblo de Israel no tiene acceso a todos los manuscritos. Esto es lo primero. Entonces, de alguna manera, hay autores pues, que hacen todo lo posible por presentar la realidad de lo que presentan los textos, y entonces, claro, el capítulo 9 de Daniel es verdaderamente asombroso, ¿no? Por ejemplo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Entiende, pues, que desde la salida de la orden, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza. Y después de las 62 semanas, es decir, después de las 69 semanas, se quitará la vida al Mesías. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se está haciendo necesario, además, como una evidencia de por qué Dios, que en un principio no tenía por qué haberlo, pero que después, al comprobar que el pecado se introduce y entonces tiene que presentar un plan de la salvación, pues
nos está presentando lo de los sacrificios de los animales. Lo de los sacrificios de los animales tiene una connotación a la que hay que tener en cuenta. Bueno, ciertos sacrificios de ciertos animales. Y entonces dice que por otra semana confirmará el pacto a muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones, etc. Es decir, aquí se expresa en esta profecía, hemos de tener en cuenta que se trata de una profecía y hemos de tener en cuenta el valor que se da aquí y que la mayoría de los intérpretes católicos y protestantes coinciden que estas 70 semanas que están determinadas son semanas de años. ¿Qué quiere decir esto? Que creen que cada día de cada una de estas semanas es un año, tiene un valor de año, día, año y día, que es lo que ya se había indicado en el libro de Números y en alguna otra cuestión. Pero que aquí en Daniel se hace una aplicación y es muy interesante comprobar por qué se hace esta aplicación, porque entonces se nos dará derecho a nosotros, cuando estemos interpretando ciertas profecías cronológicas, a si le damos un valor de día, año o no. Pero que cabe la posibilidad de que se le pueda dar un valor de día, año, como consecuencia precisamente de este precedente que nos enseña, lógicamente, muchísimo, porque claro, esta profecía del capítulo 9 está relacionada con las demás profecías y los otros capítulos de Daniel, y por ende con los capítulos de Isaías y de otros personajes que nos hablan del Mesías. Aquí se introduce unos valores sobre el Mesías concretos y adecuados. Como consecuencia. Eso me interesa mucho, porque mi pregunta siguiente ¿es posible realmente que a la luz de todas las profecías que tenían a su disposición una parte del pueblo de Israel, porque otros no podrían acceder, es posible que los sumos sacerdotes, los sanhedritas, desconocieran completamente estas profecías que derechamente los conducían delante de sus ojos hacia Jesús en su tiempo? Yo creo que sí que las desconocían. Como las hemos desconocido todos hasta que las hemos aprendido y se nos han enseñado. Entonces, existe esa posibilidad. De hecho, en el Nuevo Testamento nosotros no vemos unas interpretaciones concretas que hay que hacer para poder llegar a la conclusión de quién es este Mesías y a la conclusión de la muerte del Mesías. Entonces, claro, es necesario profundizarlo. Y, desgraciadamente, el judío de aquella época no estaba estudiándolo con esa finalidad. Pero claro, el hecho de Jesucristo y la presentación de Jesucristo, y luego el apóstol Pablo, y luego el propio apóstol Juan en el Apocalipsis, nos está enseñando y nos está mostrando algo verdaderamente maravilloso. Porque, claro, el Apocalipsis nos hace una interpretación de cómo debemos de entender al profeta Daniel. Y al mismo tiempo nos trae el cumplimiento de esa profecía de Daniel 9. Entonces, claro, todo eso hay que saberlo y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en aquella época era difícil que lo supieran, aunque, atención, tenemos que decir que lo que se ha encontrado en Qumran, con arreglo a la... ¿Cómo se llamaban? ¿Me ayudas? A la profecía de Isaías, la de Daniel. Sí, pero ¿cómo se llamaban aquellos que se han encontrado? Los esenios. Los esenios. Se han encontrado escritos donde está la interpretación de Daniel 9. De una forma... La interpretación judía. ¿Cómo? Sí. La interpretación judía. Judía, de la que luego aprenderán otros. No de una forma totalmente completa, porque claro, evidentemente
los esenios pues no tenían todas las claves que después el Nuevo Testamento ofreció para poder comprender mejor esta profecía de Daniel 9. Pero claro, esto me suscita una nueva pregunta y es si, vamos a ver, si estas gentes doctas, como debían ser los sumos sacerdotes y los sanedritas, ¿quiere decir algo? Que te va a ayudar en cuanto a la pregunta que quieres hacer. Hay suficientes elementos en todo el Antiguo Testamento, en la profecía bíblica, para entender que Jesucristo está señalado y marcado en ellas. Hay suficientes. ¿Por qué lo digo esto? Porque el que desde un punto de vista profesional no se pueda, o sea, no llegaron a comprender bien el cómo manejar esta profecía de las 70 semanas de años, que añado aquí la palabra años para indicar de que tenían un valor de 10 años, pero claro, si damos un valor de 10 años a estas 70 semanas, vamos a tenérselo que dar a los 2.300 días que aparecen en Daniel 8, porque tiene una relación con las 70 semanas. Y entonces habrá que quitárselo a otras profecías que se les da un valor de 10 años cuando realmente no lo tienen, etc. Es decir, esta comprensión de la profecía apocalíptica de Daniel 9 nos ayuda a comprender muchísimo mejor la profecía. Vale, entonces lo que tú propones es que, pese a que había suficientes señales como para mirar a Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel, los sumos sacerdotes de su época y los sanedritas no fueron capaces de interpretar la profecía convenientemente para poder señalar a Jesús como el Mesías. Pues evidentemente, pero tanto Jesucristo como Pablo, sin hacer una interpretación de la profecía en sí, dan elementos, primero con la propia existencia del propio Jesucristo, que es el protagonista principal de esta profecía de Daniel 9, entonces se están dando elementos suficientes como para poder llegar a comprender esa profecía en todos los aspectos. Pero, insisto, ni Pablo ni Jesucristo hacen ningún tipo de interpretación como la podemos hacer hoy nosotros. Como la podemos hacer hoy nosotros. ¡Jo, qué mal que estoy hoy, de verdad! Yeah. Hoy sí que ha sido un momento bueno. La pregunta que deriva de esto es, con el preconocimiento que sabemos que Dios tiene, y eso a mí, gracias a ti, me ha cambiado la mirada por completo sobre las profecías del Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios no inspiró a Daniel de otra forma para que en el tiempo en el que llegase el Mesías, las gentes pudieran interpretar de una forma sencilla que Jesús era el Mesías? Que no, hombre, que no, que es que tú estás introduciendo ahí el término gentes, es decir, Dios hizo las cosas como las tenía que hacer, para que lo pudieran comprender en la época de Jesucristo. Pero no era así como se comprendía a partir del rabino, a partir del maestro. Y entonces, lógicamente, hay unos problemas inherentes en esos momentos que incapacita para poder dar esa profecía de una forma adecuada y que pueda ser comprendida. Se van cayendo cosas por el camino. Pero no por las gentes. Es que las gentes no las van a comprender de ninguna manera. Aunque se hubiera dado la interpretación de Daniel 9, que se da de alguna manera en el Apocalipsis de Juan, porque claro, el Apocalipsis de Juan interpreta la profecía de Daniel y añade una serie de valores que nos ayudan a comprender esta profecía de Daniel 9. Pero aunque eso estaba y era una realidad, no podemos ahí añadir a las gentes, porque las gentes
no tenían posibilidad de acceso al estudio de la Biblia, más que resultados finales que el rabino o el doctor pudiera dar a aquellos que le estaban escuchando. Ahora, cuando viene ya el cristianismo y se implanta ese cristianismo, aparecen otros problemas para que no se llegue a la comprensión. Pero démonos cuenta que aquí no hay una, o sea, aquí hay una lucha entre el bien y el mal. Aquí hay una lucha de alguien que no quiere que se comprendan ciertas cosas de una forma normal y Dios que sí que quiere y que pone al alcance, como ahora podemos tener la oportunidad de poder comprobar y que otros lo demostraron también a lo largo de la historia. Y entonces, claro, era necesario que el tiempo transcurriera para que realmente se pudiera comprobar lo que se estaba añadiendo ahora. Pero ¿qué pasa después? Pues lo que pasa es que el Apocalipsis que me está interpretando la profecía de Daniel 9 es un libro que no tiene acceso prácticamente nadie. Los que tienen acceso porque lo saben traducir y lo pueden traducir, después a la hora de interpretar es otro problema. Y démonos cuenta que aquí hay que añadir pues todo el problema, todo el problemón de la tradición de la Iglesia Católica. ¿Cómo interpreta la tradición de la Iglesia Católica esto? Pues de ninguna manera. Aparte de que si lo interpretara bien en la profecía de Daniel, si van a ver ellos mismos incluidos en esa profecía. Ellos mismos me estoy refiriendo al sistema. Al sistema. Cuando yo he dicho antes esta gente, no me refería al pueblo de Israel, me refería a los escribas, los fariseos, los rabinos, los doctores de la ley, los sumos sacerdotes, toda esa gente, no me digas que no leía Daniel y estudiaba Daniel. Unos 50 o 60. Vale, pero esos estudiaban a Daniel. Sí, pero si no lo pasas ¿Y no se a les los pasa demás, por la cabeza que Jesús pueda ser el Mesías? bueno, escucha, claro que se les pasa por la... Bueno, yo no sé si se les pasó por la cabeza o no, pero tenemos escritos de interpretación en el Qumran que nos muestra que sí, que entendieron esa profecía y que la interpretaron bien. Ahora, ¿cómo pasarlo eso al pueblo? Pues pasarlo al pueblo significó siglos, desgraciadamente. ¿Por responsabilidad de qué y de quién? Pues esto es un asunto histórico que lo podemos estudiar. Y que yo he podido hacer ese estudio, claro. Y otros, vamos. Es que a donde querría ir yo es que no puedo asegurarlo, evidentemente, porque no tengo una bola de cristal, pero me parece muy difícil que toda esta gente que he mencionado, doctores de la ley, escribas, fariseos, rabinos, sumos sacerdotes, sanhedritas, voy a decirlo, no fuesen capaces de interpretar bien ellos, de interpretar bien las profecías. Y por lo tanto, hay aquí, espera, por lo tanto, vislumbro aquí un asunto de poder, de poder. O sea que ellos sí que sospechan algo, pero no quieren aceptarlo. No. ¿No te parece que puede estar cerca de eso? No. Es un problema de conocimiento. Sencillamente. Y entonces ese conocimiento no lo hay. No lo hay hasta que no se llega, por ejemplo, hasta que no se llega a realizar el Apocalipsis, no hay suficiente conocimiento como para poder interpretar lo más correctamente posible a Daniel. Y eso que Daniel, dicho sea de paso, por mucho que digan los que lo digan, pero yo he comprobado que no, es mucho más difícil la interpretación del Apocalipsis que la interpretación de Daniel. Daniel, en el momento en que tú
enmarcas a Daniel en su momento histórico y al mismo tiempo enmarcas en sus momentos históricos los contenidos de sus profecías, es que van saliendo de una forma verdaderamente extraordinaria y que eso te ayuda a comprender mejor la venida y la existencia del Mesías y los contenidos del Mesías, y te ayuda a comprender mejor después el Apocalipsis. O sea que el asunto debemos de tenerlo en cuenta. Ahora bien, ¿qué pasa? Estoy hablando ahora en el siglo XXI o en el siglo XX, incluso puedo decir el siglo XIX, pero ¿quiénes estudiaban la Biblia? ¿Y quiénes tenían acceso a la Biblia? En la lengua materna de uno, en la lengua propia, prácticamente nadie. ¿Y entonces qué? Tenías que valerte de que ese rabí o rabino o el que sea te lo expresara, que tú pudieras estar presente cuando lo estuviera expresando y así sucesivamente con todas las cosas. ¿Qué nos ha dicho la historia? Que nada de esto ocurrió. Que hubo un cerramiento al conocimiento de la Biblia, desgraciadamente, especialmente a este tipo de Biblia de la profecía, que lógicamente pues hacía imposible la comprensión. Y ya está. Y tenemos que esperar pues a los momentos que realmente hubieron para que realmente se pudiera conocer bien la Biblia. Démonos cuenta que durante cientos de años se estuvieron manteniendo los manuscritos. Los manuscritos, si hubiera sido por alguien, hubieran desaparecido. Pero hubieron personas extraordinarias de las religiones posibles cristianas, tanto antes como durante y después de la Reforma, que hicieron posible el que esos manuscritos se guardaran y se pudiera conocer el texto, que si no nosotros no lo tendríamos. Lo que se me hace... Es verdad que históricamente podemos aceptar que el Evangelio pudo conocerse y que las epístolas pudieron conocerse. Esto lo podemos saber. Te decía que lo que se me hace difícil de aceptar es el hecho de que unos cuantos magos foráneos, extranjeros, sin prácticamente ninguna vinculación con el judaísmo, que vienen de Mesopotamia, sepan, no voy a decir el momento exacto, pero sepan que algo va a ocurrir en Israel en esos momentos, y los sumos sacerdotes y los sanhedritas y los doctores de la ley no. Bueno, ya estudiarás esa situación histórica, porque eso que me estás diciendo, tenían vinculación con el judaísmo, vinculación en el sentido de que conocían de alguna manera partes de las escrituras. Es decir, claro. La historia antigua no está fuera de la posibilidad de conocer. El problema es que lo conocen ellos. Y por eso Dios permite que esos que lo conocen puedan ir a donde van a ir y poder dar el testimonio que tienen que dar y poder comprobar y comprender el nacimiento del propio Jesucristo, del propio Jesús. Entonces, nos damos cuenta que eso existe, es decir, que Dios lo proveyó. Ahora, Dios provee con arreglo a la situación del mundo histórico. No se puede salir de ahí, desgraciadamente. Pero no se puede salir de las leyes que la propia historia llega a incluir y a realizar. No se puede salir. Y ahora esos magos mesopotámicos son capaces de juntar las piezas para acabar en Belén, y por lo que acaban, que es que ellos sí han barruntado que se está hablando del Mesías,
y Caifás y Anás no. No han sido capaces de llegar a esa conclusión. Perdona. Que han barruntado al Mesías, no. Que han barruntado que un personaje especial ha nacido en la historia. Como también te dice, leyendo a Virgilio, te dice un momento determinado de que hay un personaje muy importante que van a hacer en la historia. Pero él está pensando en alguien importante de Roma, por ejemplo, ¿no? Pero lo dice. No dice de Roma, pero se sobreentiende que él estuviera pensando en eso. Pero lo dice que va a haber un personaje importante que van a hacer. Dice Virgilio. Y otros, ¿cómo se llama esto? Los prominentes que también hablan de eso precisamente. Pero, ¿qué hace, qué sabes de esos reyes magos posteriormente a la visita? ¿Qué sabes de ellos? Nada. Absolutamente nada. Imagínate. Bueno, y eso de que eran reyes hay que tragárselo. Eran magos. Lo que sabemos es magos. Vale, reyes o lo que sea, o magos. Entonces, nos damos cuenta que después no sabemos absolutamente nada. Y yo me haría también la pregunta, ¿y por qué ellos después de que han llegado a conocer lo que han conocido, por qué después ellos no lo divulgan? Es que sí, seguramente sí que lo divulgaron en el sitio de donde eran. Lo que pasa es que no se tenían por qué enterar a 5 kilómetros de ahí, ni siquiera a 5 kilómetros de ahí. Es que las circunstancias y las cosas eran tan distintas a las actuales que no podemos, efectivamente, lo manifiestan, y no podemos comprender cómo unas personas tal y cual no llegaron a leer o no llegaron a... Pues no lo podemos entender, pero sí que podemos entender que la situación era de tal naturaleza que era muy difícil tener acceso a los textos. Y una vez que tenías acceso a los textos, a que tu interpretación fuera la asumible y lo más correctamente posible. Daros cuenta o démonos cuenta que en base a todo esto, después la Iglesia Católica Romana se cree con autoridad y con poder para decir, no, se necesita un magisterio para poder interpretar esto y lo otro. Démonos cuenta por dónde van las cosas, porque históricamente nos vamos a encontrar con una cosa de estas. Nosotros ya sabemos lo que sabemos, tanto de la historia como de la palabra de Dios, y entonces, claro, no nos afecta de una manera suficiente como para poder evitar nuestros objetivos claros que nos enseña la Biblia. Se me está oyendo bien, ¿verdad? Se te oye a veces entrecortado, pero puede ser que sea problema de mis baffles, de mis altavoces, no lo sé. No, a mí me pasa. Yo en otra ocasión que he tenido oportunidad de preguntar a las personas que escuchaban, aquí no, me decían que sí que lo oían muy bien. Que no oían entrecortado. Bueno, porque hay alguien que por eso puede tener los medios un poco especiales. Bueno, pues creo que nos ha quedado una entrevista muy chula, Antolín. He disfrutado muchísimo. Si quieres, voy a plantearte una o un par de preguntas de las personas de nuestra comunidad. Por ejemplo, tengo aquí de Olmán Celaya. Pastor Antolín, ¿podría explicar Filipenses 2, 10 al 11 e Isaías 45, 23? Y dice él, ¿ante quién se doblará toda rodilla? ¿Ante el Padre o ante Jesús? Vamos a ver. Doblar la rodilla no significa adorar. Doblar la rodilla ante Dios es adorar. Pero doblar la rodilla ante un rey, en señal de, pues sencillamente, en señal educativa, por decirlo así, por educación, porque la norma lo dice así, eso no es adorar. Entonces, démonos cuenta y no mezclemos cosas con otras.
hay que doblar la rodilla ante Jesucristo. Claro, ¿por qué? Porque ha hecho un sacrificio que nos ha servido, un sacrificio y al mismo tiempo nos ha hablado de tal manera del Evangelio que nos permite conocer mejor la verdad y al mismo tiempo el conocer la salvación y el poderla vivir. Y entonces eso se puede manifestar de varias maneras y una de ellas es precisamente doblando la rodilla. Pero eso no significa que yo estaré adorando a Jesucristo. Estaré simplemente manifestando el valor y la importancia que han tenido sus palabras y sus hechos para mí, para mi existencia. Y punto. Mira, tengo aquí puede ser un comentario, ya, o punto y coma. GR Ramírez te decía, yo, claro, porque de esto hace tiempo, ¿eh? Tú comentaste que tú quieres que Dios me libere de la muerte, ¿no? Y que por eso querías hacer parte de los 144.000. Entonces, él dice, yo no quiero liberarme de la muerte, lo que yo quiero y busco es no pecar. La muerte es problema menor. No tengáis miedo a la muerte, sino miedo a pecar, chicos. Yo no me quiero liberar de la muerte, perdona. Yo quiero vivir con especial intensidad y extensión todo el plan de la salvación. Y ese plan de la salvación me dice que en última instancia habrá unas personas que estarán vivas cuando el Padre con Jesucristo retorne por segunda vez. Y entonces, como tengo esa promesa, yo quiero vivir esa promesa. Que estoy vivo para vivirla hasta el final sin tener que pasar por la muerte. Estupendo. Que no, porque Dios tiene otra, es otra su voluntad. Pues aceptaré esa voluntad de Dios, independientemente de que yo a nivel particular y personal he hecho un pacto con mi Dios teniendo en cuenta los conocimientos que tengo de la Biblia. Y ese pacto que he hecho personal con Dios es que quiero estar vivo cuando el Padre y Jesucristo vuelvan. Vivo, sin pasar por la muerte. Es verdad que si soy un creyente salvo, que Dios lo determina así, de esa manera, cuando si muriera antes de ese retorno, de este segundo retorno del Padre con Jesucristo, pues bueno, resucitaré en el momento en que todos los muertos, de acuerdo a 1 Corintios 15, 51 al 55, me indica en cuanto a esa resurrección final de todos los seres humanos que estarán en las tumbas en esos momentos. Pues me parece un buen final para esta fiesta. Así que, si además llevamos 1 hora y 20 minutos, creo que ya es suficiente, de verdad. Es uno de los programas que más he disfrutado y además que más he aprendido. Así que te lo agradezco muchísimo. Y os agradecemos, Antonín y yo también, vuestra presencia, el tiempo que nos habéis dedicado. El tiempo es lo más precioso que tenemos los seres humanos aquí en esta tierra. Si al final hablo por mí, yo sé que Antolín tiene la seguridad de la salvación. Yo estoy colocando las piezas aún, pero si resucitamos o si somos transformados, qué bueno será que podamos recordar estos momentos en los que nos sentimos profundamente felices por haber descubierto una cosa más sobre la forma de ser de Dios. Eso significará que nos hemos tomado en serio nuestra propia espiritualidad. Así que os damos muchas gracias. Nos apetece mucho que el viernes que viene volváis a estar aquí con nosotros. No sé si quieres decir algunas palabras para despedirte, Antolín.
¿Por qué no has dicho lo del sábado a las 5 de la tarde? Ostras, Oye, se mira me ha que olvidado. sí, mira que se me olvida muy pocas veces, ¿eh? Pues Esto hoy, en el momento más emotivo en el que estaba, voy y me olvido. ha venido muy bien para una publicidad nueva, porque la gente ahora se ha enterado y se ha dado cuenta que no lo había Pues dicho. sí, por favor. Es más, voy a decirte que la anuncié en mi vídeo de la noche pasada, en mi vídeo del jueves. O sea, en el vídeo de ayer estuve como 2 o 3 minutos invitando a la gente a que se conectasen a tu conferencia de mañana, porque les decía, iban a escuchar un tema, el del siervo de Yahvé, que Antolín tenía una perspectiva que seguramente ellos no habían escuchado. Así que anuncié este de hoy, pero se me iba a olvidar anunciar el de mañana. Así que repito, 5 de la tarde, mañana, en el muro de Facebook de Antolín Diestre Gil, a las 17 horas, 5 de la tarde, hora española, una conferencia que tendrá que ver con, a ver si tú lo tienes por ahí apuntado, ¿no? Ahora no lo recuerdo. Me imagino que lo tengo apuntado. A ver, no, Pero es que quiero deciros. no te lo voy a decir. ¿Qué me dices? Que no te lo voy a decir. Lo tienes que sacar de tus notas. Ah, o sea que te acuerdas, pero no quieres decírmelo. Bueno, pues la conferencia es, aquí está, los nombres de Dios, la forma de ser y de pensar de Dios. Sábado 12 de julio a las 5 de la tarde, hora española. La Así forma que de os ser, invito a disfrutar de esta conferencia. la forma de ser y de pensar de Dios, que es lo que realmente significan los nombres de Dios. No voy a hablar de los nombres de Dios porque eso sería un tema pues muy interesante, pero no necesario. Pero prefieres este otro, prefieres darle importancia a este otro. Muy bien. Pues ya Dentro está. de los nombres de Dios, claro. Nos despedimos, Antolín. Muchas gracias por todo. Que descanses. Igualmente. Mañana lo darás todo en la conferencia, así que estaremos muy contentos. Un abrazo muy fuerte también para todos y todas vosotros y vosotras. Ha sido un placer. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.